estaba estudiando medicina a principios del año 75 y don Hernán Miller nos acogió ante la idea que teníamos con otro amigo, actualmente músico, profesional, flautista, Yasha Konevsky, de hacer un programa en el que mostráramos música que las radios comerciales no transmitían. La única posibilidad que había era que este espacio de la cultura joven, de una nueva cultura joven, pudiera mostrarlo. Nos pareció que era Radio Universidad. Y fuimos acogidos con mucha benevolencia y con mucha generosidad. Y fue así como tuvimos un espacio los días domingos en la tarde, de 1 hora, para mostrar un movimiento musical nuevo. Y al mismo tiempo fuimos posteriormente consiguiendo más espacio. El programa llegó a transmitirse 3 veces a la semana, unos años después. Nos empezamos a juntar en casa de Pancho a escuchar unos discos que traía un muchacho que se llamaba Felipe Raurich. En realidad eran los dos hermanos Raurich. Ellos, en sus frecuentes viajes a Argentina, acarreaban música para acá, digamos, y ahí estaban, digamos, los primeros discos de Yes y de, qué sé yo, Focus, me acuerdo, Emerson, Lake and Palmer, todas esas cosas. Así que esta fue la manera de conocer ese mundo, ¿no? El mundo de la música progresiva, el giro que estaba dando en ese momento el rock. Era un momento en que había una gran escasez de material auditivo. La industria discográfica nacional estaba por el suelo, las disquerías no tenían discos, la producción era muy, muy escasa. Había mucho público y había mucha inquietud y había mucho deseo de poder escuchar. Había que volver a abrir las peñas universitarias que estaban cerradas, había que volver a rescatar los instrumentos nuestros que también estaban proscritos. De manera que había una gran inquietud también por despeinar un poco, por chasconear un poco el ambiente, por escuchar música rock. Hasta ahí nosotros no participábamos mucho. Yo me imagino que Felipe ponía a disposición sus discos, etcétera. Pero hubo un momento, no sé cuál fue exactamente la razón, pero yo diría 77, 78 a lo mejor, 77, 78, Pancho ya se dejan el programa. Y en ese momento entonces lo toma en Felipe, ¿no? Y yo me introduzco un poquito a la fuerza, no era fácil en el caso de Felipe, que es un gran tipo, ¿no? Pero que tenía, digamos, mucha confianza en su propia gestión más que en la de tercero. Y bueno, que fue bueno que fue así porque poco tiempo después Felipe también viajó y en ese periodo, digamos, el programa quedó solo en mis manos, ¿no? En el periodo en que Felipe estuvo en Europa. Después volvió Felipe y volvió con otra música. Ahora sale al aire en forma definitiva la radioemisora Universidad de Concepción. Nosotros también respetábamos el ritual de la radio universidad y entonces nosotros poníamos 3 bloques musicales de 20 minutos, traíamos los comentarios de lo que íbamos a decir escrito, de manera que no había improvisación, traíamos un libreto con un contenido acerca de lo que era lo que íbamos a presentar, definiendo los estilos, nos nutríamos de alguna bibliografía que también era escasa, de algunos conocimientos musicales un poco más técnicos también, y al mismo tiempo a veces lo que hacíamos era traducir los textos, porque la música de Yes o de Emerson, Lake and Palmer o de King Crimson cantada en inglés, tenía textos muy muy interesantes, y entonces la idea era como mostrar este formato, entre comillas, serio, digamos, en Nueva Dimensión. Nueva Dimensión tenía un enfoque bastante... miraba mucho más hacia la música progresiva, hacia el jazz rock, hacia el rock sinfónico, y luego después de un viaje de Felipe a Europa, estuvo en Hamburgo, qué sé yo, trajo a través también todo esto es como de una persona a otra, y de esta otra persona encomiendas de cassettes, o sea, Felipe mandaba cassettes de música y compilaciones desde Europa para acá, y empezaron a sonar grupos como XTC, como Talking Heads, como, bueno, muchísimo más, The Cure, y luego uno se empieza como a informar un poco más, y también empezaron algunos viajes,
por tanto pude comprarme algunos discos, pero te diría que la fuente y la información principal venía de ellos. Bueno, pero la Rana Y la Rana Dominguera surgió justamente también de aquí mismo de la Radio Universidad. Se daba la casualidad que a cargo de programación y de la discoteca estaba don Alejandro Salazar de la Barra, quien trabajaba paralelamente como locutor en la antigua Radio Universidad Técnica del Estado. Entonces él vio nuestro interés, vio nuestra dedicación, vio que éramos responsables, que en realidad hacíamos las cosas, cumplíamos con nuestros horarios, en fin, y que éramos muy serios en la programación. Entonces me ofreció y me dijo, ¿qué te parecería si yo les doy un espacio en la Radio Universidad Técnica del Estado para que hagan otro programa más? Bueno, esto tenía como propósito transformarse en una especie de antídoto para el arrendamiento dominguero, a esa hora de la tarde, entre 4 y 5, para evitar la depresión pre-lunes, ¿no? Ese era un poco el propósito. Y se transformó en un programa que al final íbamos a hacer todos, porque cuando uno fallaba, uno llamaba por teléfono y le decía, digamos, a algún amigo, a Lucho Suárez, que en paz descanse, o a nuestro hoy día, digamos, espléndido y reconocido radiólogo, digamos, el doctor Verdugo. Todos partían con un manojo de discos debajo del brazo a hacer la Rana Dominguera. Por la idea de promover la nueva escena musical chilena, que tenía poco espacio en los medios habituales de difusión, surgió la inquietud de producir en Concepción la presentación de algunos grupos de música. Entonces fundamos la Asociación de Música Moderna, éramos un grupo de 5 o 6 al comienzo, y una gran cantidad de amigos y de familias de la ciudad nos colaboraron. Lo que hicimos fue conseguir algunos recursos para arrendar el aula magna en principio. Negociamos también con la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción el préstamo de la Casa del Arte, el préstamo de algunos auditorios, y entonces empezamos a traer algunos grupos. Los alojábamos en nuestras casas, se quedaban en nuestras casas, comían en nuestras casas, y lo que lográbamos recuperar de dinero era evidentemente todo para los músicos, y nosotros lo único que hacíamos era poníamos el esfuerzo organizativo. La idea era favorecer justamente a los músicos que tenían escasas posibilidades de mostrarse, y al mismo tiempo entregarle a la ciudad y a los jóvenes de la ciudad, mostrarles lo que estaba pasando con la música en Chile. Y nosotros operábamos animados o bien asesorados por Guillermo Chandía, que era un gurú, digamos, que dirigía el diario La Crónica en Concepción. Entre el 75 y el 78, esta Asociación de Música Moderna, Sergio trajo a numerosos grupos. Quiero recordar que probablemente la primera vez que se presentó Congreso en Concepción lo trajimos nosotros. Habíamos estado agotando los últimos estertores de la progresiva, que ya se nos había estado repitiendo, incluso a nosotros ya no nos estaba, digamos, generando mucho placer o bienestar. Nos habíamos ido quedando básicamente con 3 o 4 grupos: Zappa, Roxy, a lo mejor Van der Graaf. Por ahí estaban nuestras apuestas de cierre. Y habíamos empezado a movernos hacia el jazz también, ¿eh? Entonces habíamos empezado a recurrir al sello SM, etcétera, pero estábamos viviendo esta especie de decadencia cuando vuelve Raurich con esta música, ¿eh? Y el encontrón cultural fue fuerte, porque la música New Wave era música de estructura bastante sencilla, y entonces, digamos, choca contra los argumentos que nosotros mismos habíamos ido construyendo en nuestros auditores, que eran los argumentos, digamos, de que lo verdaderamente valioso era lo complejo, lo estético, lo que tenía carrete formal en materia de formación musical. Entonces nosotros éramos admiradores de las grandes destrezas de estos super músicos, ¿no? Y de pronto, digamos, empezábamos a comulgar con esta música que era infinitamente más sencilla. El vuelco del rock sinfónico a la New Wave significó un quiebre muy importante cultural.
aquí se produjo una polémica enorme en la ciudad cuando el programa dio un giro y empezó a escucharse New Wave. La gente no se acostumbraba a estos nuevos sonidos, a estos raros peinados nuevos, como dice Charlie. Y bueno, yo creo que no lo hemos dicho nunca, pero en 1973 el hermano mayor de los Raurich se desapareció. Y hasta que llegaron unos indicios de que eventualmente el hombre podría estar ubicable en tal o cual lugar. Francisco Raurich creo que se llamaba. Entonces este viaje que hace Felipe el año 79, con alguna data ya o alguna información, tiene como propósito reencontrarse con su hermano. Después de todos estos años en que incluso no se sabía si estaba vivo. Y bueno, y Felipe se encuentra con su hermano. Efectivamente esto ocurre en París, durante su estadía, digamos, en Europa. Y es el hermano, mira la cuestión interesante, es el hermano que es otro melómano recalcitrante, aparte de sus actividades políticas, es el hermano el que ya tiene la colección de discos de New Wave, de la colección de discos de los primeros grupos punk, etcétera. Francisco ya se había hecho, digamos, de una gran discoteca, y es él entonces el que compra con Felipe los discos con que Felipe regresa a Chile. Yo estuve en el programa hasta el año 78. Posteriormente se quedó Felipe Raurich con el programa. El programa tuvo una desaparición abrupta, producto justamente de los tiempos difíciles que se vivían. Directamente hubo ahí un acto de censura. En un foro político propuso Felipe abiertamente, dado que Pinochet había dicho que el rector lo nombraba a él porque él lo pagaba. Entonces Felipe propuso hacer una vaca, digamos, para pagar los estudiantes al rector y poder elegirlo, ¿no? Y estaba el director de la radio en el foro. Así que en la tarde nos estaban esperando los sobres azules, de inmediato. Y con carambola, porque salimos de la rana también, más o menos al mismo tiempo. Y yo creo que en ese combate contra el apagón cultural, el movimiento tenía algunos atisbos más políticos, tal vez. No es que tuviésemos conexiones concretas con los partidos. Yo creo que el prejuicio de los partidos de izquierda tradicionales como el Partido Comunista con los hippies que éramos nosotros, todavía, digamos, existía. Siempre me acuerdo del artículo de la Patti Politzer en la revista Ramona en el año 73, cuando escribe acerca de los jaivas y los trata de degenerados, drogadictos, en fin. Y ese prejuicio no estaba completamente vencido en Conce, y yo creo que logramos avanzar gracias a esto, gracias al tema de la cultura. Nos empezamos a entender mejor con aquellos que estaban en el laboratorio más político de la oposición al régimen. Poco antes del programa había grupos de rock interesantes en la ciudad, el grupo Mala Hierba, donde tocaba Porce, donde tocaba Alejandro Espinosa, que hasta el día de hoy sigue siendo un jazzista, tal vez el baterista más importante del país. En fin, había una escena musical que evidentemente se estaba nutriendo, porque además Concepción era una ciudad de pianos. Concepción en las noches, en las tardes de invierno, uno paseaba por las calles de la ciudad y escuchaba los pianos de la ciudad. Había un movimiento de melómanos importante, bueno, como la música fue importante en Concepción, mucho jazz, como un entendimiento del blues, como esa cuestión de que el rock and roll prendiera tanto más acá que en Santiago, que es lo que a mí me parece que fue la tónica en estos lados del bosque. Bueno, bueno, eso quizás es importante, bueno. Eso quizás es lo que dio nacer a los tres, bueno. No quizás, sino que lo que resistió a los tres, lo que le dio el apoyo, ¿no? Como,
sintonizar con ese sonido del blues y del rock and roll nos hizo tener un sonido propio y un sonido fácil de tocar para nosotros, que lo pudiéramos entender. Hasta ahora la música era el canto nuevo, pues esa era la forma de hacerlo. Lo más cercano al rock eran los Jaivas, que habían vuelto un par de años antes, que un concierto mítico en La Tortuga, que yo fui para Callao, le vi a mi mamá que iba a hacer un trabajo en la casa de un compañero, una cosa así, fue porque le pedí permiso, me dijo que por ningún motivo está lleno de marihuaneros, me dijo. Y fui para Callao y quedé impresionado, absolutamente impresionado. Me acuerdo con Gabriel Parra, que salió con esta máscara de la tirana. Ese tipo era un brujo, güey. Yo creo que eso lo tocaba y tú te daba la corriente. Paralelamente, un amigo, el Tito Viveros, que te contaba, que lo había conocido yo en un curso de guitarra que hice en el Instituto Cultural del Banco del Estado. Él bueno, él era bien melómano, y él me empezó a hablar del programa La Ampolleta Encendida. Y lo daban los días domingos, conducían un tal Ricardo Manqui, estudiante de medicina, y que pasaban música, digamos, de vanguardia. Me mencionó una banda llamada The Clash, que tenían un disco que había salido el año entero que se llamaba Sandinista, y que hablaban de Chile, hablaban de Allende en una canción. Finalmente Nueva Dimensión y La Ampolleta Encendida, que de alguna manera hereda al público de Nueva Dimensión, son programas de nicho, es decir, apuntan a un gueto de melómanos. Por lo tanto, no es necesariamente música quizás extensiva a toda la sociedad, sino que yo te diría que apuntan a un montón de melómanos que están queriendo escuchar música, que están ávidos de novedades y que también tenían como la pila y la energía, digamos, de estar investigando un poco y yendo a fiestas y dando a conocer y compartir. Porque igual se necesita como cierta energía para investigar y para compartir. Pero no creo que esta música en ningún momento en esa fecha haya sido algo masivo. Y entonces llegué a este lugar, a la sala, un día, a la casa del Fernando, aquí en Caupolicán, y ahí estaba toda la manga, eran todos del colegio francés, y yo llegué, me instalé mi batería, bueno, y que se toca, y empezaron a tocar, y dije, bueno, esto lo conozco, así que empezamos a tocar rock and roll. Recuerdo haber ido a un festival en los Salesianos, en el Colegio Salesiano, y vi por primera vez a los Dick Stones, que después se convirtieron en los Tres, y que me llamó mucho la atención porque era una banda que tocaba rockabilly, tocaba rock and roll. Me acuerdo que tocaron Kansas City, que es un tema que creo que es de Carl Perkins, mal no recuerdo, pero que lo tocaban los Beatles.
Panchito era el clásico fanático de Kiss en la época. Entonces, te digo que los cabros se dividían entre los fanáticos de Kiss y de Queen. Y yo era el extraño que le gustaban los Beatles. Pues. Entonces, me encontré con el Pancho, fui a saludar a la vez y él me llama un par de días después, me dice, oye, mi vocalista, el Álvaro Enríquez, te quiere conocer porque le conté que tú eres fanático de los Beatles. Y empecé a ir a la casa de la hacer intercambio. Me acuerdo que la primera vez que fui a la casa del Álvaro era el día de la segunda protesta nacional. ¿Te acuerdas de las protestas del 83? Las jornadas de protesta. Y fui, hicimos un intercambio, yo le presté, me acuerdo del John Lennon Plastic Ono Band en Toronto, vivió en Toronto, y él me prestó uno de los Beatles en el Star Club. Y había que apretar pronto porque iba a empezar a quedar la cagada, iban a haber barricadas, etc. Aquí en el Enrique Molina, colegio emblemático, liceo emblemático de la región del Biobío, yo estuve en un curso que era el H, ¿ya? Estuve segundo, tercero y cuarto H. Y éramos 45 alumnos y todos teníamos un gusto por la música impresionante. El impresionante era un curso fuera de serie, como tú mencionas, porque casi la mitad del curso era melómano. Y el resto del curso escuchaba, y ya al vernos nosotros intercambiar discos, de hecho que yo creo que traíamos más discos que cuadernos a clase, pero la cosa era que los viernes nos intercambiábamos los discos. Imagínate, en la mitad de un curso, 20 chicos intercambiándose discos, y el lunes se reponían. La otra vez escuchaba una grabación de pendejos y sonaba bien, sonaba rockero, sonaba rock and rollero. Lo grabamos aquí en Concepción cuando estábamos en el colegio. Y claro, yo decía, sorprendido porque decía, suena bien, esto tiene garra y tiene todos los elementos, y eso es el rock and roll. Eso te lo da el rock and roll. No el New Wave, que el New Wave es otro tipo de mirada, mucho más cuadrado, un poco más frío, ya menos también en la disposición, como otro tipo de baile, ¿no? Ya el cuerpo se mueve de otra manera. Bueno. Y es así como en ese curso, en tercero medio, se genera mi primer proyecto musical, junto a dos compañeros, a Nelson Martínez y Rexner Casanga, y armamos el trío Mucho, Poco y Nada. Empecé a ser amigo del Álvaro Enríquez, y yo no tenía guitarra, no tenía equipo, nada, y él me arrendaba, ¿me acuerdo? Me arrendaba una guitarra y un equipo que no era ni de él, así que eran del Gil Marí, gran personaje él. Bueno, la cosa es que llego un día, me acuerdo, un día sábado en la mañana a buscar la guitarra para arrendársela al Álvaro, y me dice, chucha, ¿sabéis qué? Me condoré y no la tengo aquí. Pero me dice, tengo un amigo que vive aquí mismo, anda a la casa 3, que se llama Choche, le decían al yogi Álvaro. Y dile que venís de parte mía. Y no tenían, ni siquiera había, me acuerdo, no había teléfono fijo, una cosa así. Dile que venís de parte mía y que él tiene una guitarra, que te la rienda, no sé. Y me abre el yogi. Y yo lo había escuchado nombrar en alguna vez en lo de la Ampolleta Encendida. Y además con un look punk, new wave, así, este personaje qué interesante. Y me hace pasar una piececita chica que tenía, donde tenía la música, y póster de los Clash, y otro póster de los Sex Pistols, de una colección de discos, así, la cueva de Aladino, güey. Y además, el güey de paleteado me dice, no, te presto la guitarra, no te la riendo. Y yo,
maravillado, pero es una guitarra muy bonita, además que tenían una clásica guitarra de emociones clandestinas. Con Álvaro Enríquez nosotros éramos vecinos, vivíamos a cuadras, a casa de distancia, entonces siempre nos estábamos viendo. Y además que él estudiaba acá en el Charles de Gaulle, que también está en el mismo circuito de Víctor Lamas, el circuito de los colegios por esencia de Concepción. O caminábamos juntos en las mañanas, o nos volvíamos juntos a veces para el colegio, siendo él bastante menor que yo. Él también sintió desde muy pequeño que quería ser músico y toda su vida siempre supo que iba a ser músico. Entonces él siempre decía, hola Yogi, ¿qué discos tiene? Escuchemos, enséñame a tocar guitarra. Me acuerdo que le enseñé el riff de Maicharona, que fue un éxito en el tiempo, incluso ellos creo que hicieron un cover cuando estuvo junto con Jorge González. Y fue creciendo este niño, después ya fue creciendo, y tú sabes que siempre hay un punto en que ya las generaciones se juntan y no está ese peso, las diferencias de edades. Y Titalin, que era del barrio de Pedro de Valdivia, y siempre andaban juntos ellos, hasta el día de hoy. Se disolvió básicamente porque habían unos que eran más rock and rolleros y otros que eran más pop, me acuerdo. Entonces yo tuve la suerte de poder estar en los dos, ¿no? Porque me acuerdo que una de los Dick Stones eran como que tocaban más, tenían más pega, entonces siempre faltaba un baterista y entonces tocaba con los dos al mismo tiempo. Y yo creo que Concepción irradió desde allí, ¿no? Irradió para el sur, por ejemplo, ¿no? Por razones familiares, a los que en el futuro serían los Pinochet Boys, que se vienen a Santiago, ¿no es cierto?, y que marcan una vanguardia, digamos, estética y todo, en las artes y en la música, porque los Pinochet Boys que habrán tocado 2 veces o 3 veces con suerte y grabaron 2 canciones, eso fue todo, pero de alguna manera, veámoslo así, era la luz de Concepción, digamos, la influencia de Concepción que había llegado a un lugar que no tiene nada que ver, digamos, desde el punto de vista estricto, que no obedece a razones geográficas, sino que los tipos vivían ahí nomás, y entonces la unión, imagínate tú, la unión, agricultores de derecha, ¿no? Y allí entonces surgen estos personajes, digamos, que se traen la música de vuelta. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que en Santiago, claro, cuando vino The Police el año 82, aquí no se sabía quién eran, pero en Concepción habían ganado, digamos, habían sido grupo del año 80, ¿sí? 2 años antes. Interesantes. Entonces yo creo que en términos de influencia musical sí hubo una gran influencia de las cosas que sucedieron, que no sucedieron en Concepción, ¿no? De lo que nos pasó. Eso de alguna manera llegó a Santiago. En mi tiempo libre estoy, ando en la calle. En mi tiempo libre estoy, parado en la calle. En mi tiempo libre estoy, drogándome en la calle. Y yo creo que el gran plus que tuvimos una generación por lo menos, es que escuchamos la música cuando, no me preguntéis por qué, suerte del destino, bueno. Escuchamos la música que había que escuchar en el momento que había que escucharla. ¿Te das cuenta, no? ¿Me entiendes la idea? O sea, a YouTube, a Despecha, a la Tuxedo Moon, lo escuchamos en la época que había que escucharlo. Cuando en Manchester lo escuchamos acá. Y nos pusimos nombre, porque se venía una eminente visita de unos músicos santiaguinos, de otros chicos, otros cabritos, que estaban metiendo ruido en Santiago, con unos flacos de San Miguel. En un programa tú empieza a correr la voz de que van a venir los prisioneros de Concepción. Dije, interesante. Y
Y en un capítulo, si no me equivoco, el último capítulo de La Ampollera Encendida, que debe haber sido en septiembre de ese año, del 84, una cosa así, pasaron La Voz de los 80. Y yo quedé impresionado. Y ahí mi amigo el Tito Viero, él sabía como las copuchas de que a ti te habían prohibido que pasara una banda que se llamara Los Prisioneros, si no te iban a cortar el programa, y te cortaron el programa, efectivamente. Lo que no se sabe probablemente es la gran influencia que tuvo en el delineamiento del estilo de Los Prisioneros, la influencia de dos personajes de Nueva Dimensión, como fueron Marcos Vergara y Felipe Raúriz, que hasta el día de hoy tanto Jorge González como Claudio Narea lo reconocen. Ellos no tenían posibilidades de poder escuchar las músicas de vanguardia, y los primeros contactos a través de los cuales ellos conocieron la New Wave fue a través de ellos. Fue porque yo iba a la disquería, que no había muchas disquerías, estaba Circus y estaba Fusión también, ¿no? En Fusión había como buena onda, unos tipos amables que te atendían, estaba el propio Carlos, y claro, yo andaba buscando música que pudiera, digamos, agregar a mi discoteca, pero claro, no estaba llegando por esos entonces. Entre otras cosas porque, claro, las remesas de Fusión y de las tiendas de Santiago en ese momento eran básicamente remesas americanas, ¿no? Entonces todo lo europeo se quedaba debajo de la mesa, hasta que se empezó a editar en Estados Unidos. Que Marcos Vergara haya de alguna manera mostrado música a Carlos Fonseca o a Jorge. Yo creo que hay recorridos, digamos, y dentro de estos recorridos yo creo que Concepción es fundamental. Entonces, como no había mucho de esta música, pero Carlos se dio cuenta de qué se trataba, más o menos, él en algún momento me pidió que yo me pudiera juntar con un grupo de muchachos que tenían interés, digamos, en formar una banda, digamos, que eran de San Miguel, y uno de ellos era compañero de curso de él en música en la Universidad de Chile, que era Jorge. Entonces, si acaso yo podía, digamos, mostrarle mis discos, y bueno, así se hizo, digamos. Ellos fueron a casa y claro, empezaron a llevarse los discos, los llevaban y tomábamos 11 muy formalmente con ellos en casa, con mi señora. Yo estaba recién casado, y recibíamos a estos muchachos que se sentaban en la mesa y se reían un poco de nosotros, ¿no? de nuestra vida de pequeño burguesa. Cuando tocó que iban para Conce, y además yo les hablaba de Conce todo el tiempo. Conce era la octava maravilla del mundo, según lo que ellos entendían, gracias, digamos, a lo que les habíamos transmitido. Así que cuando partimos para Conce, entonces está Ricardo Manca allá, todos nos conocíamos, Ricardo, qué sé yo. Y partimos en el tren. Yo me había comprado mi primer CD en esa época, para situarlo, y todavía había buen tren a Conce. El tren, digamos, nos fuimos en tren nocturno, llegamos a la mañana, digamos, allá, y nos fuimos a tomar desayuno a la casa de Álvaro Enrique. Yo además, como seguí viendo al Álvaro, él me mantenía más o menos al tanto de que iban a venir y que iban a hacer un concierto. Ahí me enteré que habían armado una banda, porque me acuerdo que yo al Yogi, cuando lo conocí, él no tocaba. Y yo le decía, ¿por qué no tocas? ¿Por qué no armas una banda? Si tú eres un melómano, ¿cachai? No, yo todavía no. Y de repente me cuenta que armaron una banda con el Álvaro, con el Titá, y además el Electro da Costa, el guatón, que él se mantenía al tanto también porque era amigo del Pancho Molina, y el Pancho se peleó con ellos. Y igual que no tocó en ese concierto. No me acuerdo, loco. Bueno, puede ser. 84, claro. Yo salí del colegio en el 86. O sea, ya estábamos tocando los Dick Stones, ¿no? Entonces yo creo que también ahí se produjo como ese periodo de doble militancia. Y puede haber sido eso, ¿no? Pero ¿qué pasó con la batería? ¿Qué cosa que me han preguntado hasta el cansancio? No me acuerdo. Nosotros acá teníamos cierta fanaticada también. Algo se nos conocía entre los amigos, que eran no menos, teníamos una presencia. Ensayábamos incluso en la casa de Sebastián Gran, que hoy en día es el
director de espectáculo del diario El Sur. En algún momento salió la idea yo les conté que yo tenía como un cine atrás en mi casa, una suerte de sala de cine que por mi papá, que le gustaba el cine, las proyecciones, qué sé yo. Y ahí les dije, oye, pueden ensayar acá, y llegaron a ensayar, me acuerdo, el Yogi ensayó harto tiempo ya. De hecho, el Pancho dejaron la batería ya, el Titá dejaba el contrabajo ahí. Y ahí ya se nos invita, ¿no es cierto?, por la producción que estás tú metido, ya a presentar nuestro rockabilly. Y nosotros éramos rockabilly porque teníamos una estética rockabilly, nos peinábamos, bien sui generis era esta propuesta de Los Ilegales. Y se arma este concierto, si mal no recuerdo, el 27 de octubre de 1984, en la sala Aula Magna de la Universidad Católica de Concepción, ahí frente a la Plaza de la Independencia. Como tenía batería y había que conseguirse una batería, y el Pancho no sé si no la quería prestar, parece. La verdad es que el día, o sea, faltaban como 2 horas para el concierto y no había batería, ¿verdad? Estos conciertos que originalmente iban a ser 4 fue solamente 1. Pero igual se llenó. Fue muy atractivo. Yo me acuerdo que yo estuve colaborando ahí en la puerta, en el recorte de entrada, y estaban todos los viejos que uno conoció, digamos, de todos los recitales previos, entonces, ahí mismo estaban interesados. Es que esa es una cuestión importante, entonces, la gente realmente se interesaba por ir a ver estas cosas. Los Ilegales tocan 4 temas en rockabilly. Me acuerdo, hay uno que el estribillo decía, hay que reventar toda la noche sin parar. Y en un formato rockabilly, así. Me acuerdo que el Yogi nunca se escuchó la guitarra de él, y bien desarmado en general, pero eran los primeros temas originales que yo escuchaba en una banda. Yo recuerdo haberme quedado con una muy grata impresión de Los Ilegales, porque hacían un rockabilly impecable. Y me compré entrada para la primera fila. Yo lo vi en primera fila y nunca me voy a olvidar cuando Jorge González sacó la pata del bajo y dijo, ¿dónde tiro esta weá? De repente parten Los Prisioneros, me acuerdo que fue una cosa así, un golpe en la cara. Y dije, esto es lo que yo quiero. Aquí va la weá. Si no me equivoco, empiezan con este tema, mi profesor se está volviendo loco. Y ellos tenían una energía increíble, porque me acuerdo que eso hasta el día de hoy me impresiona, porque los prisioneros, y me refiero a los prisioneros, que me perdonen la Cecilia Guayo y el Roberto Rodríguez, pero ellos no son los prisioneros eran Claudio Narea, Miguel Tapia y Jorge González. Y tenían esa magia que tienen, que no todas las bandas la tienen, que salen juntos y se produce esta amalgama química, que transmite algo tan fuerte. Ese evento tiene una gran trascendencia a mi modo de ver, y también como lo ha visto mucha gente desde afuera incluso, desde Santiago, los músicos, pero la gente que participamos, que estuvimos ahí, tanto los que estuvimos en el escenario como el público que fue, y toda la gente involucrada de uno u otro modo a ese evento, a esa tocata, es el puntapié inicial para lo que hoy se conoce como el movimiento musical de Concepción, lo que le ha dado, ¿no es cierto?, esta fama, entre comillas, de Concepción, la cuna del rock, que yo no me la creo mucho, pero así se ve. Y por otro lado, sin lugar a dudas, también es el puntapié inicial para lo que se conoció después como el nuevo pop chileno y que hoy es como el rock chileno. Mira, yo no sé exactamente lo que es el rock. Eso te voy a decir. Ahora, si uno lo ve un poco a posteriori, están los Bunkers, están los Santo Dumont, están Emociones Clandestinas, está el Yogi. Es ahí cuando de Los Ilegales, que fue muy corta su vida,
pero de los ilegales nace Emociones Clandestinas y nacen Los Tres. Para los prisioneros es donde ellos pueden mostrar su música a un público no cliché y que entiende absolutamente el mensaje. No sé, yo cada vez que hablan de la cuna del rock, yo pienso en Jorge González y digo, puta, ¿qué pensará él, weón? Puede que haya tenido algún roce todo, pero ellos eran rockeros, weón. Y habría que ver qué pasaba en San Miguel también, weón. Qué pasaba con Agua Turbia, weón. Yo creo que absolutamente fue el punto de partida de todo el movimiento penquista. Hasta el día de hoy le debemos mucho a esa tocata, que fue, como te digo, para mí fue como un descubrimiento. O sea, wow, por fin una banda. Esto era lo que yo andaba buscando. Y en un momento, además de una edad súper clave. ¿Sabes? A los 15 años, que andáis. Tal vez no hubiera ido ese día, quizás que hubiera terminado, no sé. Tal vez sería alcalde. Yo no sé si marcó la historia de la música en Concepción, ni nada de eso, porque yo creo que el gusto por la música venía de antes, ¿te das cuenta, no? Venía de los círculos de música, venía de la ampolleta encendida, venía de escuchar música, venía de ir a compartir discos, venía de darse vuelta con 300 discos habrán sido en total, de todos los 400, y uno los aprovechaba, los volvía a escuchar, te los aprendías de memoria. Tal vez lo que hay que decir es que en el epicentro de toda esta payasada estaba la música. Y está el interés por la música que teníamos los que estábamos ahí, que tenían nuestros auditores, que tenía mucha gente, ¿no es cierto? Porque eran todos unos melómanos empedernidos. Yo creo que eso al final termina siendo un elemento muy central para explicarse todas estas cosas, esta aventura, ¿no? ¿Ah? Alguien podría decir, es que ellos eran opositores abiertos a la dictadura. Sí, lo éramos también, pues, sin lugar a dudas, pero yo tengo la impresión de que el elemento central al final era el interés que teníamos, digamos, por esa magnífica cosa que es la música.